toda la ayuda en la logística de cosas que a veces uno no está tan acostumbrado, ¿no? O tan avesado. Bueno, si gustan entonces podemos hacer la presentación, ¿no? Cada uno de los ponentes envió su currículum, le pedimos su currículum y el maestro Alberto Juárez va a proyectarlo, lo va a pasar en el chat. Alberto, puedes hacerlo para hacer la presentación del doctor David García, para aquellas personas sobre todo que en un momento dado tienen faltas de conexión o fallas de conexión en su domicilio, ¿no? Bien, Alberto, si gustas presentarnos, bueno, de cualquier manera, sabemos que el doctor David García Pérez, bueno, es especialista, ¿no?, en la cultura griega clásica y que elige, ¿no?, temas por lo demás actuales, ¿no?, y hace las reminiscencias a los clásicos. Entonces, él es doctor en filología clásica, ¿no?, griega, y lo tenemos, le pedimos un resumen, pero creo que es muy bien, ¿no? Es investigador titular B de tiempo completo definitivo, adscrito al Centro de Estudios Clásicos en la línea de investigación, como ya lo mencionaba, de filología griega y literatura comparada. Es director de la revista Novatelus, del anuario del Centro de Estudios Clásicos, de junio de 2006 a enero de 2010, y fue electo nuevamente en enero del 2015. Ha dirigido 2 proyectos PAPID y 1 de CONACYT en el área de su especialidad. Es miembro del proyecto internacional del Grupo de Recerca y Acción Teatral de la Universidad de Valencia, en España, y a partir de 2016 es miembro del proyecto de Excelencia Universitaria de Valencia. Es Dirección General de Investigación Científica y Técnica de España, el coro trágico y su función y evolución en las tragedias griegas y latinas, y su traducción en la dramaturgia occidental. The Council Member of International Society of the History of the Rhetoric, y ha sido profesor invitado en universidades nacionales y extranjeras, en dependencias del gobierno federal. Fue secretario académico, me falta una parte del currículum, bueno, fue secretario académico del Instituto de Investigaciones Filológicas, y actualmente es el director de este centro. Obtuvo mención honorífica a la medalla Alfonso Caso y su tesis fue publicada en el Instituto de Investigaciones Filológicas en 2006. Bien, sin más preámbulo, pues doy la palabra al doctor David García Pérez, ¿no?, quien nos deleitará con un recorrido de Odiseo. Doctor. Gracias, Julieta. Buenos días a todos. Te agradezco mucho, Julieta, la invitación para participar en este coloquio internacional, Vivir el exilio, un tema que recorre pues todo el tiempo, como creo que este coloquio lo va a mostrar, lo va a argumentar, un tema por demás muy actual que vivimos cotidianamente. Como decía el doctor Mora, a quien agradezco también sus palabras y el dar impulso a este tipo de iniciativas, este tipo de proyectos, vivimos ahora una especie de exilio, no sé si llamarlo al revés, es decir, un exilio hacia adentro, un exilio que nos ha llevado a, como un odiseo, a navegar ahora hacia el interior de uno mismo, del propio hogar, etc., cuando realmente el exilio tiene, como veremos, otra connotación, otro sentido originalmente, pero también cómo esta palabra, bajo esta palabra se acogen otros muchos sentidos, otras muchas realidades, comprensiones de lo que es el ser expulsado, como trataremos pues de explicar a través de la figura de Odiseo. Pero antes de dar comienzo propiamente, pues reitero mi agradecimiento, Julieta, doctor Mora, y buenos días a todos, al doctor Quiñones, me da gusto verlo también, aunque sea virtualmente, y a todos los presentes. Voy a abordar la figura de Odiseo, este personaje del poema homérico, de la Odisea, desde una perspectiva, como ya lo señalaba la doctora Julieta, que tiene que ver con nuestro presente, con nuestro aquí y ahora. En este sentido, pues a veces, o la mayoría de las veces cuando se hace este ejercicio, suele uno apartarse de la filología dura, de la llamada filología dura o de la filología ortodoxa,
Pero estos modelos heroicos, estas figuras heroicas, nos ayudan o nos sirven para entender nuestro aquí y ahora, nuestro presente. Es evidente, bueno, que a Homero y a sus personajes y a sus poemas se les ha estudiado, se les ha abordado desde muy diversos modos, desde muy diversas maneras. Y esta situación de hablar de un Odiseo que no se refiere solamente al viaje propiamente como se revela en las múltiples interpretaciones, un viaje de aventuras que es cierto, un viaje en el que tiene que poner en juego su inteligencia, que también es cierto, un viaje en el que este héroe finalmente emerge como un tipo específico de heroicidad, que es la del héroe cultural, como también trata de explicar, y lo cual también es cierto, pero estas figuras mitológicas dan pie en la tradición clásica a una interpretación o a una explicación primero sobre fenómenos que se dan a lo largo del tiempo y que son motivo de exégesis a través de los tópicos, a través de estos temas que uno puede ir hallando en la lectura de estos textos clásicos, a tal punto que se ha generado ya no hace mucho desde el campo de la psicología un síndrome no nuevo, sino una acepción nueva, ¿no? De un síndrome que es el síndrome de Ulises y es el síndrome del migrante, justamente. Y esa lectura que se ha hecho en el ámbito de la psicología española, pues tiene que ver justamente con una lectura desde el ámbito de la psicología hacia los estudios clásicos, específicamente hacia la lectura de Homero y de este personaje. Entonces se acude a Odiseo, a las particularidades del viaje, a las particularidades de lo que nos cuenta Homero, para tratar a su vez de explicar en qué consiste ese síndrome que vive el exiliado, ese padecimiento que vive el exiliado y que comporta pues un modelo de análisis para poder comprender los distintos fenómenos de exilio, de migración que se dan en nuestros días. Es decir, un modelo, un modelo mitológico construido hace muchísimos siglos, si nos atenemos a la construcción del poema homérico ya en tiempos históricos, por decirlo así, nos remontaremos hasta el 8º antes de Cristo, pero sabemos que esta construcción mitológica es de mucho tiempo atrás. Si pensamos que la guerra de Troya está colocada entre el 12 y el 11 antes de Cristo, y entonces la figura de Odiseo la vamos a remontar todavía hacia atrás, de modo que esto del exilio, aun cuando parecería que es algo reciente, que es algo que nos toca vivir de manera muy próxima, que también es cierto, pues, pero responde siempre a esa necesidad, a esa obligatoriedad incluso de, del modo en que un individuo es orillado a salir, es orillado a exiliarse, es obligado a abandonar el lugar de donde es por diversas razones, por muchas razones. Este término de exilium, ¿no? Que se deriva del verbo exalio, que significa saltar fuera, lanzarse fuera de, salir saltando, está siempre presente esta idea de saltar, ¿no? De ubicarse de un lugar a otro. Justamente es lo que nos da como imagen lingüística esa concepción de que uno sale de su lugar para colocarse en otro. La palabra exilio es un calco a nuestra lengua, ¿no? Exilium pasa prácticamente a nuestro español tal cual. Con ese primer sentido, siempre tenemos que recurrir a otras palabras para explicar una que queremos, así funciona esto, siempre con ese primer sentido de destierro. El exiliado es el desterrado, porque el salto que se da tiene que ver primigeniamente
según la propuesta que estoy haciendo para este Odiseo Migrante, es que de donde se salta, de donde se sale, es de la tierra. La tierra entendida pues como el lugar donde uno nace y como se comprende en la tradición literaria, en donde uno tiene enterrados a sus muertos. Por eso esa idea de que también es un problema muy nuestro actualmente, de buscar a nuestros muertos, de buscar a aquellos que han sido desaparecidos, aquellos que no sabemos en dónde se encuentran, tiene que ver también con esta concepción del exilio, porque finalmente, como se cuenta, por ejemplo, en Cien años de soledad, cuando quieren abandonar justamente ese paraíso creado, eh, Úrsula tiene que decirle al marido que si tiene que morir para que se queden en la tierra que ellos crearon, que ellos inventaron, pues ella va a morir, porque entonces, teniendo un muerto en la tierra, ya se es de ahí, ya se es de ahí. Entonces, se trata de un arraigo, pues se trata de una cuestión eh, originalmente me parece que no tiene que ver mucho con esta situación jurídico-política que después iba a adquirir con el tiempo, sobre todo entre guerras en Europa, entre la primera y la segunda, sobre todo a partir de la segunda, cómo sí va a existir, cómo sí se va a dar ya un contenido jurídico, un contenido social, político, económico a esta idea de exilio. Pero en el pensamiento mitológico, y aquí aclaro, y no, como siempre, no da tiempo para ir aclarando conceptos, pero simplemente diré que el mito no es como nosotros lo concebimos modernamente, como algo falso, algo ficticio, sino que el mito se arraiga en ese imaginario del individuo y puede resultar a veces mucho más fuerte que cualquier concepción jurídico-política. Los griegos nos dieron muchos ejemplos de esto. El caso de Antígona, que va contra el tirano, contra su propio tío, para decir que tiene que enterrar a su hermano, porque es más fuerte la ley filial, que es ley de los dioses, que la ley que promulga el hombre. Entonces, en ese sentido, pues lo que quiero decir con esto es que ese destierro está asentado sobre la concepción misma de que uno pertenece a la tierra de donde nace y de donde tiene sus muertos, ¿sí? ¿Por qué sería pues importante plantear esto de inmediato o en primer lugar? Porque en el caso de Odiseo vamos a tratar de entender que el constante afán de Odiseo por volver a Ítaca está sustentado, está arraigado justamente en esta concepción. Odiseo, a final de cuentas, no ha sido obligado por parte del Estado, siempre el exilio lo vamos a pensar así, que es un poder político el que exilia al individuo. En este caso, evidentemente no sucede así porque Odiseo es el rey de Ítaca, pero sí se va a dar esa concepción de exilio, tanto que como he comentado hace un momento, actualmente y recientemente se ha generado ese concepto del síndrome de Ulises, porque a Odiseo lo lleva a salir de Ítaca la obligación de asistir como parte de los pueblos que van a luchar contra Troya, ¿no? Él no quiere hacer esto, se ve obligado a reclutar a soldados, a ir en los pueblos reclutando gente para ir a la guerra contra los troyanos. No, pero no solamente no es ese querer ir a la guerra, ¿no? Hay un pasaje en la Ilíada, en el canto 2, en donde Tersites, un personaje que, de acuerdo a la política que describe Homero, nunca debió hablar, muestra por qué la guerra es, desde la perspectiva que estoy tratando de explicar, un exilio. Y no es gratuito, a mi modo de ver, ya que estamos hablando de Odiseo, no es gratuito que el que le responde a Tersites ese discurso que podemos calificar de revolucionario, una lectura revolucionaria, digamos, un Tersites revolucionario que lo debieron de haber matado desde la perspectiva del orden homérico, pero Odiseo que lo golpea
y quizá por eso digo, sea Odiseo el que responde el discurso, solo lo golpea y le perdona la vida. ¿Por qué? Porque bajo una lectura no estrictamente filológica, sino una exégesis más abierta bajo nuestras ideas modernas, Odiseo está compartiendo con Tersites esa idea de que la guerra es un negocio para los atridas. Tersites lo dice claramente cuando está diciendo que ellos, el grueso de los soldados, están llenándole están llenando de riqueza a estos reyes. Entonces, hay en el mismo poeta un discurso que podemos entresacar, si ustedes quieren, con cierta dificultad, pero hay ahí una idea contra la guerra. Una guerra que, como sabemos, le llevó a Odiseo, que es de los héroes el que tenemos la radiografía más completa de este, entre comillas ahora, exilio, que lo llevó a estar 20 años fuera de Ítaca. El reclutamiento, los 10 años de la guerra y sobre todo los 10 años del regreso, los 10 años de la vuelta de Odiseo, esos 10 años que le costó regresar a Ítaca. Si tenemos en cuenta, pues, que el exilio, el exilium, es saltar de la tierra de uno, de donde uno es, a otro espacio, esta segunda parte, estos 10 años del regreso, es lo que interesa ver concretamente porque se trataría de un regreso, de una vuelta en un sentido, digamos, inverso al nacimiento del individuo. A ver si me explico un poco mejor. Salir de la tierra es como decir que el individuo es arrojado de su madre, la madre tierra, que esta es concepción también griega y que se comparte con muchos otros pueblos, ¿no? Se sale entonces de la madre. Es como una forma de ser parido de manera violenta. El exilio siempre va a tener esa idea de violencia. El salto es violento. La forma de saltar, de brincar, de colocarse fuera de, siempre va a implicar esa violencia. Lo que tenemos aquí es un regreso, una vuelta hacia el origen, alguien que ha estado fuera de la madre tierra, alguien que ha estado fuera de su patria, bueno, no hay concepción de patria, pero bueno, para usarlo con nuestros términos, ha estado fuera de ese lugar en el que está, de ese lugar que lo arraiga, que le da cimiento en la vida. Y esa vuelta es como regresar de ese parto doloroso, como un parto pero al revés. ¿Sí? Ese viaje habría que verlo como la vuelta dolorosa. Y esto es muy claro. Bueno, no sé hasta qué punto para el mismo poeta, para Homero, lo bueno de que tengamos luego los textos ya fijos y que uno los pueda leer y releer, es que uno pueda hallar cosas interesantes que, quién sabe, me pregunto si el mismo poeta tenía esa concepción clara. Por lo siguiente, voy a dar lectura a los primeros versos de la Odisea. Dice en la traducción, del varón de multiforme ingenio, haz musa el relato, cuán profundo fue su regreso, luego del alcázar sagrado de Troya haber arrasado, de innúmeros hombres conoció sus ciudades y su pensamiento, muchos males también padeció en su ánimo a través del mar, luchando por su vida y por el regreso de sus compañeros, pero a ninguno pudo salvar, aún con todo su empeño. Bueno, si tuviésemos por ahí el texto griego, y yo me disculpo porque para cuestiones tecnológicas verdaderamente soy la negación en dos pies, pero si tuviésemos el texto griego a la vista, ¿sí? Tendríamos lo siguiente en el verso número 4 y en el número 5.
dice en el número 4 y en el número 5, Polá dejó geen ponto pacen algea jon catatimón, argnímenos en tepsigen kai noston getairon. Quiero detenerme en dos términos, algea y noston, ¿sí? Los dolores, los muchos dolores que padeció en su ánimo, Catatimón, en su regreso, en su vuelta, en donde no salvó a sus compañeros, noston, ¿sí? El tema de la Odisea es el nostos. El nostos es el regreso, es la vuelta. Por eso hace un momento planteaba que este exilio, el exilium ya se dio, la salida ya se dio y ha sido, y es violenta para Odiseo. Pero por los poemas homéricos podemos ver que esa violencia y otros rasgos que ahorita me voy a detener, para Odiseo resultaron más pesados, sin duda, estos 10 años que le costó vivir, del regreso de Troya a Ítaca, que los mismos 10 años de la guerra. Sin duda los 10 años de la guerra fueron pesados, ya conocemos el poema y todo lo que sufrieron los aqueos y los troyanos, en fin. Pero aquí en la entrada en la entrada de la Odisea, en estos primeros versos, hay que llamar la atención sobre estos términos. En ponto pacen algea, algos es el dolor. Tepsigen kai noston getairon, noston. Nostos, el regreso, es esa vuelta a la que yo me quiero referir, esa vuelta que es dolorosa, ya salió de la tierra y habría que ver en los relatos de los exiliados de todos los tiempos que la vuelta siempre va a ser también muy dolorosa, ¿sí? El regreso no es algo, según el mito de Odiseo, no es algo que sea agradable también. Si lo vemos desde esa perspectiva del parto, desde esa idea pues religiosa, mitológica, el parto al revés es o sería tal vez más doloroso que el parto de la expulsión, digamos, propia del exilio. Algos es el dolor, nostos es el regreso. Y de ahí nace una palabra en español, tenemos una palabra muy poética en español, pero que fíjense ustedes, guarda relación tiene implicaciones con esta expulsión y con este regreso, y quedará a lo largo de la historia como algo subjetivo, como algo incluso poético, ¿no? Estamos hablando de poesía, aquí siempre el discurso es poético, pero es muy distinta la poesía griega a la poesía moderna en muchos sentidos, cosa que tampoco dará tiempo de explicar aquí. Pero en esa poesía griega, cuando se habla de algos y nostos, está implicado, no solamente es lo poético, sino está implicado todo ese contexto histórico, porque no hay otro discurso que sustituya a la historia más que el de la poesía. Esta palabra que se forma de nostos y de algos es la nostalgia, ¿sí? Nostalgia, nuestra palabra española, nostalgia, viene de nostos, como ustedes saben, nostos, el regreso, la vuelta, y algos, el dolor. ¿Qué es la nostalgia entonces? La nostalgia es el dolor por el regreso, el dolor por la vuelta. Esa manera en la que el poeta va a referirnos cómo es que está sufriendo Odiseo por regresar a su patria. El relato de Odiseo está contado en retrospectiva, como sabemos. Está contado en retrospectiva y parte prácticamente del último punto de donde se halla en el espacio de la barbarie, que es en la isla de la ninfa Calipso. Y ahí Homero nos ofrece el cuadro justamente de la nostalgia. El cuadro de la nostalgia muy claro cuando Calipso va a buscar allá al acantilado donde Odiseo se pone a ver la infinidad del mar, pensando en Ítaca, un Odiseo que llora por su patria, un Odiseo que la inmensidad del mar solo es equivalente a la inmensidad de su dolor,
por regresar a su patria. Lo retiene una ninfa que, dejando luego las lecturas, diremos, falsamente poéticas, una ninfa que le ofrece la inmortalidad, que es muy hermosa, etcétera, etcétera. Pero hay algo ahí muy claro, es un personaje, Calipso, que, quitando esos elementos, retiene a Odiseo, y lo obliga a permanecer con ella en el lecho, en la comida, en la isla. Es una cuestión que toca ese orden también, diremos, si Calipso es quien reina ahí en esa isla, ella como gobernante es esa figura tiránica que retiene en el exilio a Odiseo. Como último punto, insisto, porque ya después, cuando Odiseo llegue a la corte del rey Alcino, todo esto lo vamos a saber de manera retrospectiva. Y en esa mirada retrospectiva, el exiliado hace un recuento de lo que ha vivido, ese recuento de las cosas que ha pasado desde que salió de Troya hasta ese punto en el que está contando en la corte del rey Alcino lo que ha vivido, pues es precisamente la mirada. Insisto, estamos frente a la poesía, una mirada poética, sin duda, de los avatares que ha atravesado para finalmente, ahora ya lo sabemos, de manera más certera, atisbar que Ítaca, perdón, está a la vuelta de la esquina. Pero esto ha sucedido siempre, ¿eh? Es como en los exiliados que ya, y siempre pasa algo que hace que esto no se concrete hasta que finalmente pues se dé ese punto de quiebre en el que por último ya en este caso Odiseo puede regresar a su patria. El parto al revés ha sido muy doloroso, no nos da tiempo para ver pasaje por pasaje, bueno, pero daré algún caso, algún ejemplo para tratar de comprender justamente cómo se da esta situación. Bueno, entonces, es esta nostalgia, a su vez, paradójicamente, lo que a Odiseo lo va a mantener, lo va a mover para que en cada aventura, en cada pasaje que nos está narrando, pueda él nuevamente tener esa intención siempre viva de regresar de regresar a su patria. Se trata de trazar ese sentimiento de nostalgia con la misma memoria, con el mismo recuerdo. El recuerdo de la patria, el recuerdo de Ítaca, que es lo que lo va a llevar siempre a poner en juego su inteligencia para que pueda salir avante y siga su camino, siga su camino. Esto es claro, y pongo el caso que nos daría pie para pensar esto, cuando arriba a la isla de los lotófagos, el peligro que se corre ahí. Odiseo es muy listo, es un exiliado al que uno puede tener desde esta perspectiva cierta empatía, pero ojo, tiene su plan siempre. Y Odiseo siempre manda por delante a unos soldados, ¿eh? Él no se arriesga primero, manda a alguien y para que sufran el peligro y ya luego entra él. Bueno, en fin, así está relatado este cuento de Odiseo. Ahora, decía yo, en el caso de los lotófagos, ese pasaje nos sirve para ver cómo se vincula este sentimiento de nostalgia con la memoria. Los lotófagos son voy a ponerlo entre comillas, seres humanos, y luego diré por qué entre comillas, que se alimentan con flor de loto, como su nombre lo indica. Pero esa flor de loto lo que provoca es que se pierda la memoria. Se pierda la memoria. El peligro que ve Odiseo ahí es que sus hombres, a los que ha mandado primero, justamente se olviden de cuál es su misión. Su misión es regresar a Ítaca. Siempre su misión
es regresar a Ítaca, y el motor, como he tratado de explicar, es la nostalgia. Si comen el loto, entonces se olvidan de todo esto. Pero hay algo más ahí. Hay algo más ahí. Eso algo más es que el viaje de Odiseo implica también una suerte de espejo, en el que el griego, representado por Odiseo, se mira en el bárbaro, ¿sí? El griego se está mirando en el bárbaro. Cuando Odiseo va por diversos pueblos, como nos narra Homero, usa una fórmula. Como sabemos, la poesía homérica está llena de fórmulas poéticas, y una fórmula que incluso es propiamente un epíteto, es calificar a cada pueblo como comedores de pan, ¿sí? Llega a un pueblo y el pueblo que sea se le dice comedores de pan, ¿no? Es como si tuviésemos o inventásemos un Odiseo mexicano, y ese Odiseo que a cada pueblo que va transitando un exiliado pueda decir, y aunque no lo sepa, comedores de tortilla, ¿no? Porque la comida va a ser un signo de cultura, es un signo cultural, es una representación cultural que Odiseo aplica desde lo que él sabe, desde lo que Homero, pues más bien, va reflejando en estos pueblos que son, para los mismos griegos, el mundo de la barbarie. No comen pan finalmente, lo sabemos. Estos comen flor de loto, y algunos serán antropófagos y otros comerán manjares divinos como Circe, como Calipso, en fin, una variedad alimenticia muy grande, que ahora me detendré quizá también, si me da tiempo, en otro pasaje por ahí. Pero el caso de los lotófagos me parece esencial, porque la memoria, la memoria tiene que ver con todo este sistema poético de la épica antigua homérica, porque la musa, que es la guardiana de la memoria, la musa que es hija de Zeus y de Mnemosine, esa musa recibe esas dos inteligencias, la de Zeus y la de Mnemosine. Por lo tanto, lo que canta la musa, como dice Homero en todos sus poemas, porque Homero realmente no es el que canta, sino la musa como guardiana de la memoria, lo que está transmitiendo a través de Homero es esa memoria. La épica es memoria, la poesía es memoria. Lo que lleva a Odiseo en su barco, lo que lleva en sus barcos, pero propiamente en el suyo, es esa memoria. Y por eso esa memoria se contrapone como espejo frente a la barbarie. Perder esa memoria no solamente tiene que ver con perder ese sentimiento de nostalgia, ¿sí? La nostalgia por Penélope, la nostalgia por Telémaco, la nostalgia por la patria, en suma. Es lo que mueve a Odiseo particularmente. Pero la memoria no solamente es de la de los seres queridos o lo de la tierra a la que uno pertenece, es justamente Odiseo, y esto también me parece relevante, una suerte de migrante, por llamarlo de alguna manera, modélico, porque en ese barco, en esa memoria, lleva todo este cargamento cultural. Y todo este cargamento cultural que lleva en el barco lo va a confrontar, siempre con este mundo de la barbarie, ¿sí? Entonces ahí, insisto, para el migrante, el cultivo, el resguardo de la memoria, de alguna manera será su coraza, va a ser su defensa frente a cada uno de los problemas a los que se enfrenta, pero es también, si pensamos en otro mito, es como el hilo de Ariadna, que esa memoria es como el hilo de Ariadna que puede ir guiando en este caso a Odiseo, para salir de los laberintos del mar y llegar finalmente a Ítaca. Es esa memoria. Y esto es muy claro, me parece, también por lo siguiente. Cuando Odiseo finalmente puede arribar a tierra, entre comillas, griega, al reino de Alcino, Odiseo llega absolutamente sin nada. Y sin nada es sin nada. Ya se murieron todos quienes iban con él. La balsa que le dio Calipso fue destruida por una tormenta enviada por Poseidón.
Odiseo ha tenido que nuevamente echar mano de su inteligencia, de sus recursos, para salir avante en esa tormenta. ¿Mm? Tan fuerte es que Odiseo llega, pues, prácticamente sin nada, desnudo. Así lo encuentran, eh, así lo encuentran estas doncellas que van con la hija del rey a lavar la ropa y ahí lo encuentran totalmente desnudo. Llega totalmente desnudo. Se ha despojado de todo rastro de barbarie. ¿Qué es lo que él ha dejado a Odiseo? ¿Qué es lo que lleva a Odiseo y es lo que le va a dar a Alcino, a los griegos y a nosotros? Su memoria. Viví esto, viví aquello, me pasó esto con los cíclopes, me pasó esto con Calipso, etcétera, etcétera. Es la memoria nuevamente todo lo que lleva. Ha perdido incluso la ropa. Ha perdido todo y esto es como una suerte de este pasar por esa tormenta en ese imaginario mitológico. Es como justamente la marca de regresar, de volver nuevamente a la tierra, ¿sí? El desarraigado está luchando por arraigarse de nuevo. El exiliado está dando el salto al revés. Está dando el salto al revés. Ese brinco, ¿no? Ese brinco que, por ejemplo, hallamos también un clarísimo, muy poético ejemplo cuando Butes va ahí en la nave de los argonautas y escucha el canto de las sirenas y da el brinco y da el salto al mar y los otros no. Es violento, pero también ese exilio es una manera justamente de remarcar esa memoria, de hacer esa memoria evidente. ¿Sí? Y en este caso, Odiseo, al salvarse, al volver a arraigarse, al dejar de ser exiliado, deviene, y esa es una lectura también por ahí que ustedes encontrarán en otros estudiosos, deviene en un héroe cultural. Deviene en un héroe cultural porque él, gracias al exilio, está traduciendo para los griegos el mundo de la barbarie. Está traduciendo el mundo de la barbarie. Hay que tener en cuenta que ya para Homero, quien no habla griego es un barbarófonos, así lo llama en la Ilíada. Aquel que no hable griego es un barbarófonos. Entonces, mientras el griego está en su contexto griego, está con gente que habla, piensa en griego. El resto no, no lo son. Y ahí, bueno, cada quien va sacando sus conclusiones, porque aquí no da tiempo sobre esto, pero así sucede, o así está expuesto más bien. Entonces, Homero nos relata que cuando Odiseo sale de Troya, su primera parada es en una isla llamada Ísmaro, una isla famosa por sus vinos. El vino como signo de cultura, el vino como signo de un pueblo que ha domesticado la vid y que sabe preparar vino. Ahí está Ísmaro y es el último pueblo griego. Cuando sale de Ísmaro, después de haberlo saqueado, ocurre una tormenta. Pensemos en las tormentas en aquellos siglos. ¿Mm? No hay Waze, no hay brújula, no hay nada de esto, ¿no? No pone uno su teléfono y ya llega uno. Pasa la tormenta que dura varios días y entonces Odiseo, cuando se quita la tormenta, no sabe dónde está. ¿Y dónde está? Pues donde está ahora es en el mundo de la barbarie. ¿Sí? Es en ese mundo de la barbarie. Una tormenta expulsa al individuo del mundo conocido, del mundo que considera, aunque está fuera de Ítaca, sigue siendo territorio griego, aun cuando no sea Ítaca, está hablando griego con griegos, y luego, después de esa tormenta, estará ya en el mundo de la barbarie.
Otra tormenta, que es la que me refería hace un momento, la que sucede después de salir de la isla de Calipso y que lo arroja finalmente otra vez a territorio griego, en el palacio del rey Alcino, es esa otra tormenta entonces como frontera. Las tormentas marinas, estas tormentas que se dan en el mar, son las fronteras, ¿eh? Como cruzar el río Bravo, como cruzar el Golfo de México, como huir del Medio Oriente y llegar a islas griegas, por cierto, huyendo de las guerras. Literariamente, mitológicamente, esas tormentas que atrapan a Odiseo en el mar, la primera es la que lo arroja a la barbarie y la segunda es la que lo devuelve a la barbarie, ¿sí? En medio han quedado todas esas aventuras que vive nuestro héroe. Entonces, allí, este exiliado, lo que lleva, como he dicho hace un momento, en ese barco, es la concepción, es la concepción de su mundo, es su cosmovisión, son sus ideas de construcción social, de construcción familiar. Y lo interesante es que este exiliado más bien nos va mostrando el mundo de la barbarie, no como sucede quizá luego de manera común, estoy pensando en un modelo de exiliado moderno, por llamarlo modelo, en donde este exiliado más bien es el que nos va mostrando el mundo de la barbarie como si él fuese el que, o más bien no como si fuese, así es, va imponiendo su visión sobre ese espejo en el que se está viendo como extraño. Él es el extraño. Y sin embargo, en la traducción cultural que él hace, nos presenta como extraños al otro. Y ahí está justamente otra de las ideas que entraña esta condición del exiliado, esta condición de vivir en el exilio, y que ya mencionaba en su presentación el doctor Mora, ese extrañamiento, ¿sí? Esa idea de extrañamiento. Esa idea, dirían otros estudiosos, de alteridad. ¿Quién es ese otro que tengo enfrente, siendo yo el exiliado? Y el ejercicio, por si lo queremos llamar así, el ejercicio homérico es muy interesante porque ese otro que debería de ser Odiseo, en el texto, en la traducción cultural, el otro es el bárbaro. Obviamente porque es Homero el que le está dando voz al héroe, a Odiseo, y no al otro desde esa perspectiva, que son estos personajes que habitan o que están considerados como bárbaros. El ejemplo, el ejemplo me parece, o el caso más bien de alteridad muy, muy concreto, que me parece podemos colocar como ejemplo, es ese pasaje en el que Odiseo, frente al cíclope, se define como Utis, o se llama a sí mismo Utis. Utis, que en español se puede traducir como nada o nadie. U, como sabemos, es la negación, y tis significa algo, alguien. Es un invento homérico totalmente, y pues me parece lleno de inteligencia justamente si queremos leer esa alteridad allí. Cuando el cíclope le pregunta su nombre a Odiseo para darle un regalo, porque Odiseo le ha dado ese vino que me he referido, ese vino de Ísmaro se lo ha dado, entonces el cíclope le va a regresar un regalo. Comento rápidamente que una palabra para referir al exiliado, un tipo de exiliado muy particular en el mundo griego, exiliado hemos visto, es una palabra más bien de factura latina, un término para referirse al exilio de otra manera en griego es xenos.
Y la xenía es una institución entre los griegos, muy, muy arraigada, entre los antiguos griegos. Esa xenía estaba afincada en el regalo, por cierto, ¿sí? Alcinó, cuando se va Odiseo a Ítaca, lo colma de regalos. Y se hacen ellos se fincan esa institución, digamos, esa situación, diríamos, muy a la mexicana, como si fuera un compadrazgo muy, muy fuerte. Pero era una institución, era una costumbre social a tal punto que Odiseo, si le da el vino al cíclope, espera que el cíclope le dé un regalo. El cíclope le dice, te voy a dar un regalo, pero dime cómo te llamas. Me llamo Utis, le dice Odiseo. No le dice, me llamo Odiseo. Y entonces el cíclope le dice, bueno, pues a Utis le voy a dar un regalo. Me lo voy a comer al último, porque ya se estaba comiendo a sus demás compañeritos. Entonces, mi regalo es, a ti te como al final. Tú vas a hacer el postre, ¿no? Pero la clave, me parece, para esa alteridad está en Utis. ¿Quién es Odiseo en la barbarie? ¿Quién es Odiseo en la barbarie? Odiseo en la barbarie es nadie. Odiseo en la barbarie es nada. El exiliado, ya Odiseo viéndose en las fauces del cíclope, Odiseo inventa este nombre y dice, pues soy nada. ¿Qué soy en esta cueva, en este antro donde vive el cíclope? Pues soy nada, soy nadie. Me va a comer. Este hombre, bueno, no hombre, este ser bárbaro de un solo ojo, gigante, que no conoce de costumbres, no hace asambleas, no forma familias propiamente, no sabe trabajar el campo, y va mencionando las características de su sociedad griega. Su sociedad griega que forma familias, la familia que forma unas comunidades, la comunidad es que en el futuro, aquí todavía no, va a formar polis, si leemos o si vemos la constitución política de Aristóteles. O sea, está ya ahí la traza de la conformación de la polis que aparecerá siglos más tarde, pero ahí están ya esos rastros. Y este cíclope no sabe beber vino, este personaje no sabe conocer o no sabe estas cuestiones. Perdón, ¿pasó algo, Julieta? Sí, hay que simplemente desactivar la pantalla, el compartir la pantalla. A ver. No sé si lo pueden hacer desde allá, Julieta. Perdón, ¿de quién está? Ok, ¿Ya? disculpe. No, sí se puede. ¿Sí sigo? Sí, doctor, perdone. No, gracias. Entonces, bueno, ya creo también, Julieta, tengo que ir cerrando. Y entonces decía esta cuestión de no alguien o no nadie, es la definición de Odiseo. A mí me parece que este punto en el que se encuentra con el cíclope es el más álgido en ese sentido de hallarse en tierra extraña frente a un personaje, frente a un individuo que no conoce las mínimas reglas de acuerdo con el pensamiento de Odiseo, claro, siempre, sobre cómo comportarse, sobre cómo actuar políticamente, porque políticamente lo que debería de suceder es que el cíclope aceptara a Odiseo y a sus hombres como si fuesen pues parte, en cierto modo, de un concepto de familia que se va a dar o que se va a fincar justamente en el regalo. Pero esta definición de soy nada, soy nadie, es porque Odiseo, sin duda, de todas estas aventuras que ha vivido, la del cíclope y la de Circe en segundo lugar, en ese orden, pues, revelan justamente este espejo en el que el exiliado se ve en el otro. De suerte que Odiseo, lo que le está narrando ahora a los griegos, ahí en el palacio de Alcinón, lo que les está diciendo es justamente
lo que esos bárbaros no son como griegos, y que implica la comprensión del exiliado, el que ha tenido que salir de su tierra, pues, para confrontarse, para vivir, para adaptarse a otros modos de vida. Y un ejemplo muy claro, bueno, aparte de esto, ya regreso a lo de Utis, es que es el de la comida. Siempre la comida, como una cuestión allí relevante, son marineros hambrientos, siempre van buscando qué comer, etcétera. Y entonces, cuando Odiseo se ve frente al cíclope, en que él va a hacer la comida, llegan al punto de decir, bueno, soy nada, soy nadie. Es esta idea, pues, de alteridad a lo que llega Odiseo, primero habiendo pasado, pues, por este sentimiento que implica el ser exiliado, el saltar de la tierra para ir a otro espacio, la preservación de la memoria, y la preservación de la memoria se va a dar por muchas vías. Lo de la alimentación es una, y justamente esa parte de la alimentación vinculada con la memoria es el lazo. Uno puede leer Penélope, el hijo, la patria, pero es la memoria que comporta todo eso lo que finalmente va a llevar a Odiseo a pensar siempre que debe volver a arraigarse. Este mito del arraigo, este mito de la autoctonía, que sería el nombre más preciso, este mito de la autoctonía entre los griegos aparece a lo largo de muchos mitos, porque para el griego era muy importante esa concepción que parte de un sentimiento, así como el de la melancolía, como el de la nostalgia, etcétera. La autoctonía, antes que un concepto jurídico político, es un concepto más bien arraigado en pasiones, en sentimientos, ¿sí? Uno es de la tierra de donde es. Eso es ser autóctono. Los atenienses, por ejemplo, en ese pleito entre Atenea y Poseidón, peleándose la parte, pues, donde está sentada el Ática, ¿sí? Revela justamente cómo es importante sembrar, tener raíces en la tierra, y eso es la autoctonía. El griego define su autoctonía en primer término por la lengua. El que no habla griego es barbarófonos, no se entiende, no piensa a la griega, diríamos, ¿no? Y de ahí se derivan todas estas cuestiones. Y entonces, finalmente, Odiseo, guardando esa memoria, logra volverse a arraigar políticamente, porque toma el poder en Ítaca, toma el gobierno nuevamente en Ítaca, se entroniza nuevamente, mata a los pretendientes de Penélope, y de ese modo se cierra ese circuito, ese viaje de iniciación, como lo llaman también otros, porque entonces ahí tenemos claramente el axis mundi en Ítaca, desde esa concepción homérica, etcétera, y su representante, su figura, su modelo, que gracias a ese viaje, gracias al exilio, deviene como memoria en un héroe cultural. Héroe cultural porque ha sabido traducir estos componentes como espejo entre lo griego y la barbarie, toda esa barbarie. Bueno, quisiera decir simplemente unas últimas palabras. Me parece, pues, que como empezaba esta breve alocución, que estos modelos griegos como el de Odiseo, y podemos tomar muchos otros, tenemos en verdad modelos mitológicos entre los griegos, que de un modo u otro nos ayudan a entender estas características del exilio en la antigüedad, que sin llamarse así, que puede tomar otros nombres, siempre revelan que antes, insisto, de una concepción más bien
jurídico-política, lo que hay ahí en ese imaginario es que estos personajes se ven en la necesidad de, por llamarlo así, ser abortados de la madre tierra, de la madre tierra que los vio nacer, y cómo hay un proceso descrito aquí poéticamente, mitológicamente, pero que revela esa condición humana que es de todos los tiempos. La psicología moderna no hubiese llegado a definir el síndrome de Ulises de no haber unos ojos atentos, unos oídos atentos, una mente abierta que puede leer en estos modelos mitológicos, que puede leer en estos mitológicos lo que nos sucede aquí y ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor David García. Tenemos ya algunas, bueno, felicitaciones, muchas, algunos comentarios también, ¿no? Laura León, por ejemplo, nos dice que a veces no es necesario irse a vivir a otro país para sentirse extraño, que también sucede esto cuando se va uno a otras ciudades y pueblos, que no hay un sentido de pertenencia. Pero hay dos preguntas. Ana Paula Cabrera nos dice que ¿dónde quedan los exiliados que no suelen volver? Aquellos que tuvieron sus memorias apagadas. ¿Ellos se perdieron en el mundo de la barbarie? Bueno, aquí estamos hablando de un solo modelo, que es el de Odiseo. Sin duda, en otros ejemplos, en otras exégesis, podemos hallar respuestas a esta pregunta. Perdón, Julieta, lo segundo de la barbarie. Lo Sí, puedo ver yo también, ¿verdad? sí, Creo. sí, en el chat es Ana Paula Cabrera a las 10:37 AM. Ok. A ver si me ayudas porque yo voy a ser tonto Sí, para llegar ahí. dice, David, tengo una pregunta. ¿Dónde quedan los exiliados que no suelen volver, que tuvieron sus memorias apagadas? ¿Ellos se perdieron en el mundo de la barbarie? Otra Bueno, pregunta. a ver, quisiera explicar esto rápidamente. En este caso, claramente se trata de una concepción de la barbarie desde un poeta que está viendo un mundo conocido por los griegos. Por ejemplo, cuando nosotros nos adentramos al mundo griego, no nos preguntamos como lectores si el Cíclope, si Circe y demás no son griegos. Esto es muy complejo para la antigüedad, ¿eh? No lo vamos a resolver ahorita en los minutos que nos quedan. De hecho, no lo vamos a resolver aunque tuviéramos más tiempo. Pero no pensamos en esa separación. Lo que yo estoy planteando aquí es justamente que cruzando estas fronteras expuestas de un modo simbólico a través de las tormentas, por ejemplo, en el pasaje en el que Odiseo viaja al inframundo, otra vez aparece el río ahí como una frontera para traspasar ese mundo, y hay claramente un sentido de alteridad también ahí en la entrevista que tiene Odiseo con Aquiles, ¿no? Aquiles, fíjense ustedes lo interesante que puede resultar esto desde esta perspectiva del exilio. Aquiles que de alguna manera se siente exiliado entre los muertos, por cierto, ¿no? Porque Aquiles le dice a Odiseo que él preferiría estar vivo que reinar entre los muertos y ser el aparcero del campesino más pobre. Y con eso Aquiles le da una bofetada del tamaño del mundo a la épica homérica, porque la épica homérica, hablando de la memoria y a propósito de la cuestión presentada, el héroe, y aclaro, estoy hablando de ese mundo, porque otras cuestiones pueden ser resueltas en otros contextos, en este me parece que no, porque estos héroes para lo que viven es para la fama, ¿sí? Esa calocagatía homérica, esa herencia, por ejemplo, que dice Héctor Astianax, que cuando él muera, lo que le va a dejar a Astianax es el nombre del padre, la buena fama del padre. Por eso la memoria es importante para ellos, por eso el recuerdo es importante para ellos. Y el mundo de la barbarie para el griego simplemente no tiene, digamos, mayor relevancia. Depende del personaje. Agradezco la participación y diría que depende justamente del personaje. Rápidamente, por ejemplo, Medea es una bárbara extranjera en mundo griego, ahí está al revés, ¿no?
Y en la Medea de Eurípides, cuando se va a atacar a Medea, porque es un ataque frontal contra ella, se le dicen tres cosas. Y estoy hablando del mundo antiguo, porque luego se dan interpretaciones. Es que lo dijo el conferencista, el ponente, quien sea. No. Dice en el texto, cuando se va a atacar a Medea, casi casi se le está diciendo, guarda silencio. Eres mujer, eres sabia, eres inteligente y eres extranjera. ¿Sí? Se lo están diciendo no en un sentido positivo. Se lo está diciendo como ataque. Eres mujer, eres inteligente y eres extranjera. Yo, Jasón, te traje a este mundo griego y aquí gozas de fama y tu sabiduría ha cobrado trascendencia, pero porque yo, Jasón, te traje. Tú eres la exiliada ahora aquí, así que aquí vas a cumplir mis reglas. ¿Y cuáles son mis reglas? Pues ya no me voy a casar contigo, me voy a casar con Glauce, ¿sí? Y entonces, pues Medea, da gracias a que te saqué de la barbarie. El civilizado diciéndole a la extranjera, te saqué de la barbarie, te he salvado, ¿sí? Y bueno, el resto de la historia ya la conocen. Pero ahí justamente tenemos el modelo al revés. Tiene otra pregunta, bueno, que es mía, ¿no? Si nos podría explicar brevemente lo de la década. Es la década para cuando marcha la guerra, la década para regresar, ¿no? Ese ciclo de los 10 años. Bueno, se puede explicar de diverso modo, bueno, he tratado de dar algunos puntos ahí. Y me interesaba, como decía en alguna parte de la conversación, que los 10 años del regreso, los 10 años de la vuelta, son los que han pasado, digamos, a esta posteridad literaria por las muchas implicaciones que podemos hallar ahí, culturales, literarias, etcétera. Como decía hace un momento, la Odisea es para la literatura occidental el poema de la nostalgia. Es el poema de la nostalgia, es ese dolor por el regreso, es el dolor por la vuelta. Habría que ir en otro momento, bueno, ya está, pero digo, exponer en otro momento aquellos pasajes en los que Odiseo está siempre suspirando por la patria, está siempre suspirando, la nostalgia expuesta en un simple suspiro, en el recuerdo de Penélope, en el recuerdo del hijo, en el recuerdo de la tierra. Pero desde esta perspectiva, el viaje siempre va a comportar un sistema mitológico, un sistema cultural, porque es ese viaje el que nos retrata cómo se vive el exilio, a propósito del tema de este coloquio. Lo que hallamos en el viaje de Odiseo es cómo se vive el exilio. ¿Y cómo está viviendo el exilio Odiseo? Lo está viviendo a través de confrontar su mundo con lo que el grueso de los griegos ve como barbarie. Es meterse y esto le pasa, creo que esto es la vida del exiliado, ¿no? En sentido pleno, en sentido político, como vivencia. Esto es lo que vive el exiliado que se ve forzado a salir. Lo primero que va a padecer, justamente, sea barbarie o no, en este mundo es la barbarie, sea barbarie o no, o sea concebido como barbarie o no más bien, se va a enfrentar a tener que aprender otro modo de vida. Volviendo a lo que preguntaban anteriormente, en efecto, a veces no es necesario ni siquiera salir, ni siquiera saltar físicamente para tener el sentimiento del exilio. Ahí está Albert Camus y unos cuentos maravillosos que escribió sobre el exilio, en donde justamente se plantea esto de la alteridad que comentaba yo hace un momento a propósito de Utis. Esto luego da para mucho, para reflexionar sobre esa idea del exiliado, pero que no necesariamente tiene que brincar o saltar violentamente, que hayamos, ahora me viene a la mente, por ejemplo, en El extranjero de Albert Camus, ese sentimiento de exilio. ¿Qué momento estamos viviendo? Ahí hablamos de un Odiseo en la barbarie. ¿Qué momento estamos viviendo? A mi modo de ver las cosas, estamos viviendo históricamente un tiempo en el que el mundo
se ha exiliado de sí mismo. Es una ausencia a veces, es un vacío. Y es ese sentimiento de nostalgia, justamente. El sentimiento de nostalgia que no es solamente pararse en el acantilado y ver la inmensidad del mar, sino ese sentimiento de nostalgia que proviene también de nuestro interior, porque, como decimos muy a la mexicana, Odiseo debió haber dicho eso en un exámetro por ahí, no me hallo. Es que no me hallo. Y ese no me hallo es, dicho de otra manera, vivir el exilio. Gracias, muchas gracias, doctor. Gracias a ti, Julieta, y gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, están aplaudiendo algunos de los asistentes en silencio, ¿no? Aplausos virtuales, muchas gracias. Exacto. Y hay varias preguntas que se quedan. No sé, doctor, si guste compartirnos su correo. Bueno, principalmente, tal vez, ¿no? Convendría que el maestro Juárez después les hiciera llegar, ¿no?, alguna bibliografía, ¿no?, de temas que ya ha tratado el doctor y que están publicados. ¿Les parece la idea? Sí, yo creo que sería muy, muy útil. Porque están preguntando algo que sobre, aquí está Miguel Ángel Olvera, ¿no? Tiene una pregunta. Ay, estoy en privado, pero lo mandé para todos. Espérame. Ay, es que no. Bueno, en fin, yo no sé manejar esto. Estaba tratando de... Hablan también en el caso de la narrativa de Juan Rulfo. Bueno, es un tema bastante extenso, pero exactamente sería, creo que otra ponencia. Ahora mismo toca el receso. No sé si Miguel Ángel Olvera Maciel, usted, doctor, no sé qué piense, si quiere resolver la duda en lo que los demás hacen un receso o... ¿Pero cuál era la duda? Perdón. No, por eso digo, porque es sobre Juan Rulfo. Dice, en el caso de la narrativa de Juan Rulfo, ¿cómo podemos entender el tema de la nostalgia y la memoria en el desarraigo que sufren personajes como Juan Preciado, por dar un ejemplo? Ya se ha equiparado el personaje con Telémaco anteriormente. Sin embargo, con las ideas que ahora ha propuesto, creo que es posible entender el sentido de pertenencia en los personajes rulfianos con base en los fundamentos de Odiseo, de nostalgia y memoria. Muchas gracias nuevamente. Sí, toda la cuestión de esta novela, toda la, diremos, pues, la trama y la urdimbre de Pedro Páramo está sobre la base de una sintaxis mitológica. Bueno, he trabajado ese tema y así lo expuse como una sintaxis mitológica que sostiene esa trama, esa urdimbre de Pedro Páramo, y en efecto está Telémaco, pero también es ese viaje otra vez, el viaje como un elemento primordial en el exilio. La obra, la novela de Rulfo principia justamente con la idea del viaje en el desarraigo, ¿no? Juan Preciado ha vivido en el desarraigo. Juan Preciado es el hijo pródigo. Juan Preciado es incluso, diríamos, un Telémaco, pero al revés también. Es un Telémaco al revés. Y no es, pues, gratuito. En la buena literatura no hay gratuidades. No es gratuito que Rulfo coloque en ese cruce de caminos a Juan Preciado con Abundio el arriero. Y de entrada ya tenemos trazado el esquema del viaje al inframundo. El desarraigo en el inframundo. Sabemos que todos los personajes de esa novela están muertos. Todos están muertos porque incluso cuando está narrando desde el inicio la voz de Juan Preciado y luego la de Abundio, ellos ya están muertos. Como Odiseo, pero Odiseo vivo, Juan Preciado está narrando en retrospectiva lo que ha vivido en su exilio. Es muy interesante esta imagen, trasladar esta misma idea aquí. Y claro, en la obra de Rulfo, esta concepción del arraigo es primordial. En cuentos como Nos han dado la tierra, por ejemplo, Lubina, está siempre presente esta idea. Como alguien comentaba por ahí, es que ese desarraigo en esos ejemplos no tiene, bueno, no es necesariamente el salir de la tierra físicamente, ¿no? El desarraigo puede darse en ese entorno propio,
por razones políticos, sociales, económicas. Y Pedro Páramo, el cacique, es eso. Es el cacique que ha desarraigado a todos, ¿no? En fin, bueno, da para mucho, como tú dices, Julieta, y yo creo que ya, Muchas gracias. no, a ti, gracias, de nuevo. Bueno, Es un gusto. hasta luego. Damos Hasta luego. unos minutitos de descanso, ¿no? A las 11:15 tenemos ya enseguida la siguiente mesa, ¿sí? Alberto Juárez ya está publicando la del exilio en la antigüedad, en la que participará la doctora Carolina Olivares Chávez, para continuar precisamente con el concepto de exilio en la antigua Grecia. El doctor José Quiñones Melgoza con Ovidio en Roma, y el doctor Pedro Emilio Rivera con el exilio en el escritor Focio, el periodo bizantino.